El día de hoy vamos a aprender cómo crear animaciones desde cero al hacer scroll con CSS y JavaScript, sin utilizar frameworks ni librerías, solamente con CSS y JavaScript puro. ¿Estás listo para aprender? Perfecto. ¡Empezamos! Y para comenzar, yo tengo un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML. Este archivo tiene un elemento div con la clase element y también tiene un archivo de estilos ya referenciado donde le he dado estilos base para eliminar el margin y además le he dado un box sizing border box. Al body le di un height de 300 by por height para que tenga el scroll y pueda enseñarte este efecto, además de estilos para crear dos elementos. Y también tengo referenciado un archivo llamado main.js, porque utilizaremos JavaScript. Y para enseñarte cómo hacer animaciones al hacer scroll, quiero mencionarte acerca de una API llamada Intersection Observer. Esta API observa a elementos en específico, como por ejemplo este div, o puede ser una imagen o el elemento que tú quieras, y va a detectar cuando ese elemento sea visible dentro de un contenedor en específico. Y puede ser el contenedor que tú quieras. Puede ser una sección, una imagen, un div, un footer o cualquier elemento que contenga a un hijo dentro de él. Pero normalmente se utiliza el viewport, es decir, el área visible del navegador como contenedor para detectar cuando un elemento en específico, que puede ser este cuadrado, es visible dentro del viewport o dentro del contenedor. Por ejemplo, en este caso, este cuadrado verde es visible dentro del viewport, pero si yo hago scroll, ya no es visible. Entonces, la API Intersection Observer nos ayudará para saber si un elemento en específico es visible dentro de un contenedor. Y esto nos permite crear animaciones al hacer scroll, lazy loading o scroll infinite. Porque básicamente lo que hace Intersection Observer es que va a llamar una función cada que el elemento en específico sea visible dentro del contenedor o también que deje de ser visible. En términos simples, cada que salga o entre el elemento. Te hice un pequeño dibujo para que lo entiendas. Imaginemos que tenemos un website y esta es el área visible, es decir, este cuadrado con puntos. Y este es el elemento a observar. Lo que hará Intersection Observer es llamar a una función cada que el elemento a observar sea visible dentro del área que determinemos o del contenedor. Y una vez que sea visible dentro del contenedor, vamos a llamar a una función. Pero también, si ya está dentro este elemento observar y después sale del área visible, también va a llamar a la función para notificarle que el elemento ha salido del área visible. Y gracias a esto vamos a poder crear animaciones al hacer scroll. Ahora que ya conoces la teoría, vamos a pasar a JavaScript. Y para utilizar Intersection Observer, vamos a instanciar un objeto con el nombre Observer. Puede ser el nombre que tú quieras. Yo lo voy a poner Observer. Y vamos a instanciarlo de la clase Intersection Observer. Esta clase lleva dos argumentos. El primero es la función que se llamará cada que entre y salga el elemento a observar. Yo le voy a poner el nombre de callback. Y el segundo parámetro son las opciones para definir el contenedor y el margen que determina cuando es visible o no el elemento a observar. Entonces, estos dos argumentos voy a definirlos antes. Primero voy a definir la función que se llamará cada que entre y salga el elemento y yo le di el nombre de callback. Esta función va a llevar dentro un parámetro que son las entries. Las entries es la información sobre el elemento que estamos observando y sobre su estado actual, es decir, si está dentro o está fuera. Y voy a ponerle un console log dentro de la función que diga llamando al callback, para que cada que entre o llame la función veamos este console log. Después voy a crear un objeto que le voy a llamar options. Este objeto va a tener la configuración para saber
cuando está dentro del contenedor y cuando está fuera. Su primera propiedad es root. La propiedad root define el contenedor en el que debe entrar el elemento dado para que se llame la función. Si recuerdas la ilustración, el contenedor sería el área visible y para que se llame la función o al callback este elemento debe entrar dentro del área visible. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Entonces, la propiedad root define a esa área visible. Por defecto es null. Cuando le pones un valor de null, estamos especificando que ese contenedor será el viewport, pero puedes ponerle cualquier elemento. Por ejemplo, puedes tomar un elemento del DOM que sea, por ejemplo, una sección con la clase Hero, pero yo voy a ponerle que sea null. Después sigue root margin. Su valor por defecto es 0 píxeles. La propiedad root margin funciona exactamente igual que la propiedad margin de CSS. Si yo le pongo 10 píxeles, va a darle un margin de 10 píxeles hacia todos los lados del contenedor. ¿Pero qué significa root margin? Bueno, root margin nos permite ampliar o decrementar el alcance del contenedor especificado anteriormente, que es root. Es decir, si yo aquí le aplico 10 píxeles de margin, estoy ampliando 10 píxeles hacia todos los lados al contenedor. Este es el área visible del contenedor, pero si yo le doy un root margin de 10 píxeles, quiero que veas que actualmente está el área visible, pero como yo le agregué un root margin mayor, ahora incrementamos el rango de alcance y cuando este elemento observar entre al root margin, aunque directamente no es el contenedor, va a llamar a la función. ¿Por qué? Porque yo incrementé el alcance. Eso es lo que hace root margin. Su valor por defecto es 0 píxeles. Después y por último está el threshold, que va a definir el umbral para que el elemento a observar se considere visible o intersectado al contenedor. Su valor por defecto es 0. Esto significa que apenas un píxel de este elemento sea visible, en este caso dentro del viewport, con que un píxel sea visible, va a llamar al callback. Es lo que especificamos con 0. Voy a abrir el inspector y voy a pasar a la consola y quiero que lo veas prácticamente. Voy a crear una constante que se llame elemento o element y voy a tomar del documento al elemento con la clase element. Y como ya tengo el observador, yo quiero tomar a observer y quiero decirle que observe al elemento. Y con esto ya estamos observando al elemento con la clase element, que es este elemento. Y acaba de llamar llamando al callback, porque para que este callback se llame, deben de pasar 3 casos. El primero es cuando yo determino que este elemento va a ser observado. Ahí inmediatamente va a llamar al callback. El segundo caso es cuando este elemento, sea visible dentro del contenedor. Va a llamar otra vez al callback. Y el tercer caso es cuando sea visible dentro del contenedor y después salga del mismo. Actualmente se acaba de llamar al callback, pero si yo subo un poco, apenas es visible una pequeña parte del elemento y llamo otra vez al callback. Esto es porque pusimos el threshold o el umbral en 0. Y cuando es 0, apenas se ve un píxel, ya está dentro o ya está intersectando al contenedor. Y para que salga del contenedor debe salir completamente, porque apenas sea un píxel visible, sigue estando dentro del contenedor. Pero si ya lo saco, va a llamar otra vez al callback.
Si yo pongo un valor de 1, el elemento debe estar completamente dentro del contenedor para que se llame al callback. Primero va a llamar al callback porque estamos observando el elemento, pero si yo subo, aunque este elemento sea visible, no es visible completamente, por ende no llama al callback. Pero una vez que sea visible completamente, va a llamar al callback o a la función. Y viceversa, apenas deje de ser un poco visible, va a llamarlo, porque si deja de ser un poco visible, significa que ya no está intersectando al contenedor. Esto es si ponemos un threshold en 1. Si yo pongo un valor, por ejemplo, de 0.25, para que se considere dentro del contenedor, debe estar al menos 25% visible el elemento. Si yo subo, aún no es suficiente, pero si subo un poco más, ahora sí, es más del 25%. Esto es lo que es threshold, que define el umbral. Por defecto este valor es en 0. Estas son las opciones por defecto. Puedes borrarlas y omitir pasar este argumento. Y va a seguir funcionando de la misma manera. Pero yo voy a dejar indicado el objeto. Ahora si recuerdas te dije que la función callback va a recibir un parámetro llamado entries, que es un arreglo que dentro tiene un objeto. Para eso voy a iterar este arreglo con el método forEach y quiero decirle que cada entrada quiero mostrarla por consola. Vamos a pasar a la consola y lo que me retorna es un objeto sobre el estado de la intersección y sobre el elemento dado. Y vamos a ver las propiedades más importantes de este objeto. Tenemos la primera que es boundingClineRect, que esta propiedad nos da información sobre el elemento que estamos observando, es decir, este cuadrado, como por ejemplo su width, su height o su posición actualmente. También tenemos intersectionRadio, que nos da un número entre 0 y 1 que representa el umbral de intersección, el threshold, donde 0 es que no hay intersección y 1 es que está completamente. Si te das cuenta, aquí 1 lo dice completamente, pero si yo bajo y deja de ser visible, va a llamar otra vez al callback y me va a imprimir otra vez las entradas. Y ahora voy a poder visualizar que la intersección es en 0. Pero ¿qué tal si yo le pongo un threshold de 0.25 para que llame al callback apenas sea el 25% de umbral? Si yo subo un poco, va a llamar a la función callback y aquí me dice que la intersección es de 0.25. Es decir, determina el porcentaje de intersección entre el elemento a observar y el contenedor. Intersecting red representa el área de intersección entre el contenedor y el elemento dado. Es decir, si yo visualizo esta propiedad, aquí me da un height de 77 píxeles, porque es el área que actualmente está intersectando entre el contenedor y el elemento dado, es decir, solamente este pedazo del elemento. También la propiedad isIntersecting, que nos indica la intersección entre el contenedor y el elemento dado. Si está en true, es porque actualmente hay una intersección, pero si yo bajo y veo las entradas, actualmente me dice que no hay intersección. Y para que isIntersecting sea falso o true, debe de pasar el threshold, es decir, si pasa al menos el 25%, entonces va a aparecer como true, pero si es menos del 25%, va a aparecer en este caso como false. Pero si yo le pongo un threshold de 0, apenas se muestre un píxel de este elemento, va a aparecer la intersección como true. Y por último está el target, que representa directamente al elemento que estamos observando. Y una vez que ya aprendiste cómo funciona Intersection Observer, vayamos a crear animaciones a las imágenes con esta API. Para mostrarte cómo hacer animaciones al hacer scroll, ya tengo un proyecto creado previamente. Es muy sencillo. Tengo un HTML que tiene una sección con la clase Hero, un div que contiene a un elemento h1 con un título, aunque esto debería ser un elemento h2, porque no puedo tener más de un elemento h1 en una página. También una etiqueta figure que contiene una imagen que tiene la clase Hero img y un atributo personalizado que se llama data animation. Aquí yo le puse que esta animación será fade. Después otra sección que es exactamente igual, pero cambia la ilustración
Y además el Data Animation ahora es Show. Y por último, otra sección con la clase Hero, que es exactamente igual, pero cambia el atributo personalizado de la imagen a que ahora sea Up. Como puedes ver, es muy sencillo y si paso a los estilos, le di una fuente Montserrat que ya referencié directamente aquí. En mi etiqueta Head, esto lo hice por medio de Google Fonts. También le di un min height de 600 píxeles para que por defecto haya un scroll y visualmente se vería de esta manera. Como puedes ver, es una página muy sencilla y son estilos muy básicos para que quedara de esta manera. Yo voy a darle los estilos finales. Para eso voy a seleccionar al elemento con el atributo personalizado Data Animation que sea igual a Fade, que en este caso, si nos damos cuenta, es la primera imagen, que es Data Animation Fade. Yo quiero decirle que esta imagen tenga una opacidad de 0, un transform con un translate de 100% para mandarlo hacia la derecha y una transición de 0.6 segundos para todas las propiedades, que tenga un efecto isIn y que tarde 0.3 segundos en aplicarse. Además quiero crear una custom property que se llame opacity en 1 y un transform con un translate en 0. Y voy a crear una clase que se llame unset para revertir los efectos de esta clase o de este conjunto de estilos. Voy a poner una opacidad que tome a la custom property opacity y un transform que tome a la custom property transform. Voy a copiar estos estilos y voy a pegarlos otra vez, pero ahora para el elemento que tenga un data animation show, que si pasamos al HTML es esta segunda imagen, esta. Voy a decirle que su opacidad sea de 0 y que su translate sea ahora un scale en 0. Y aquí voy a ponerle que su transform sea un scale en 1. Y por último, voy a copiar esto y voy a pegarlo y voy a pasar al Data Animation Up, que es la última imagen con el Data Animation Up. Voy a decirle que tenga un translate en Y del 100% para mandarlo hacia abajo y voy a revertir ese translate en la custom property. Esto lo que hará es que tengamos 3 animaciones distintas de manera muy sencilla, ya que gracias a las custom properties podemos personalizarlas muy pero muy sencillo y tú puedes extender esto dependiendo de tu imaginación. Ahora pasemos a JavaScript y quiero que veas que las 3 imágenes comparten la clase HeroIMG. Así que lo primero que voy a hacer es tomar las imágenes del document y voy a seleccionar a todos los elementos que tengan la clase HeroFigure. ¿Por qué no quiero seleccionar directamente a esta imagen? Porque si yo paso al navegador, quiero que veas que actualmente no son visibles por la opacidad. Así que quiero seleccionar directamente a su padre o contenedor llamado HeroFigure, que este es visible, porque si yo paso al CSS a HeroFigure y le doy un background color negro, quiero que veas que aunque no se ve, realmente está ahí visible. Así que yo quiero seleccionar a todos los elementos con la clase HeroFigure y voy a mostrarlos por consola. Voy a pasar al navegador, inspeccionar, voy a ir a la consola y aquí está una lista de nodos con los 3 HeroFigure. Después voy a crear un observador instanciando de la clase InterSectionObserver y el callback voy a llamarlo Trigger Animation o disparador de las animaciones. Y voy a mencionar al objeto con la configuración. Voy a crear una función que se llame Trigger Animation y también voy a crear el objeto de configuraciones, donde le voy a decir que el root será null para que tome el viewport como contenedor, que el root margin sea de 0 píxeles, pero que el threshold o el umbral sea de 1. Es decir, que para que se llame el callback debe ser totalmente visible la imagen o debe de desaparecer un poco para que ya no esté en intersección. Y ahora voy a observar a todas las imágenes. Para eso voy a pasar a images, que es la lista de nodos, y voy a iterarla con for each. Voy a decir que por cada imagen
que tenga dentro, quiero observarla. Para eso, cada que itere una imagen, voy a llamar observer y voy a observar a la imagen individualmente. Y voy a poner un console.log con la leyenda me están llamando, para que veamos cada que llaman a la función. Y voy a poner un background color a hero figure para que lo podamos visualizar. Aquí está el navegador y por defecto se llama el primero me están llamando, porque recuerda que al observar un elemento, por defecto se llama el callback, además de que es visible. Pero si yo hago un poco más de scroll y paso un poco el umbral, como tengo un threshold en 1, se va a llamar otra vez a la función, porque para Intersection Observer dejan de estar intersectadas. Lo podemos ver de mejor manera si paso a esta función y le paso las entradas. Vamos a iterarlas a cada entrada y vamos a poner un console.log entry.isIntersecting. Voy a reiniciar y actualmente me dice que la primera imagen está en true y las demás dos están en false, porque no están intersectadas. Pero si yo bajo un poco más, actualmente ya me dice que las tres imágenes no están intersectadas, porque para que esté intersectado con un threshold de 1, debe ser completamente visible, como esta imagen actualmente. Y aquí lo podemos ver, que ya está en true. Bueno, ahora que conocemos eso, pasemos a hacer la animación. Yo quiero tomar a la imagen, y si recuerdas, si yo imprimo completamente el objeto entry, tengo un valor que se llama target. Si yo veo target corresponde al elemento que estamos observando, entonces al elemento figure. Yo voy a seleccionar o voy a crear una constante que se llame image y voy a tomar a entry.target, que sería hero figure, y yo quiero pasar o quiero seleccionar dentro de él al elemento img, porque si vemos, todos los hero figure tienen dentro una imagen. Así que si yo ahora imprimo en consola la imagen, voy a poder visualizar que ya tengo acceso a las tres imágenes: la ilustración 1, la ilustración 2 y la ilustración 3. Y ahora solamente voy a pasar a image y voy a decirle que entre a sus clases y que agregue o quite la clase dependiendo de si entry.isIntersecting es true o false. ¿Pero qué clase quiero agregar? Bueno, la clase unset. Y te voy a decir qué pasa aquí. Cuando llame a esta función trigger animation y entry intersecting sea true, entonces va a ir a image y va a agregarle, por ejemplo, a esta imagen la clase unset. Y esto hará que se regresen los valores originales. Pero si is intersecting, es decir, si no están intersectándose la imagen y el contenedor, si están false y tiene esta clase unset, lo que hará es quitársela. De esta manera ya tenemos este efecto. Voy a quitar el background color y este selector para que veas el efecto. Voy a recargar y si visualizas ya se muestra la imagen con animación. Y si dejo de estar intersectándola, se va a quitar. Perfecto, ¿no? Y ahora ya se muestra la siguiente imagen y si bajo se quita y si bajo se muestra la otra. Y ya tenemos este efecto desde cero con JavaScript, sin ningún framework ni librería. Esto es estupendo, ¿no? ¿Qué tal te pareció crear animaciones al hacer scroll? Si te gustaría dominar CSS desde cero a experto, ingresa a alexgdesign.com/curso CSS. Este es mi curso completo de CSS desde cero a experto, donde aprenderás desde lo más básico de CSS hasta lo más avanzado. Vemos temas como Flexbox, animaciones, CSS Grid, Responsive Design, Custom Properties e incluso el framework de CSS más popular hasta este momento, el cual es Tailwind. El curso actualmente tiene una duración de 27 horas y te llevará desde lo más básico de CSS hasta temas sumamente avanzados.